Arrancábamos escuchando... Servime más whisky, por favor. Esta partida no se puede disfrutar de otra manera. Si vamos a hablar de críticos, vamos a escuchar toda música de idas y vueltas entre artistas y críticos. En este caso era el Indio Solari atendiendo a Polimeni por una crítica que no le había gustado y demás. Me gusta que se diga atendiendo. Claro. Me parece que es un muy buen término posmoderno, vamos a decirle así, o de la actualidad, que se dice, vení que yo lo atiendo, ¿no? El yo te atiendo me parece que es muy bueno. Y bueno, la excusa para hablar de esto es la edición del libro de Juan Terranova, que lo tenemos aquí, el crítico como personaje de estas ediciones nuevas que hace Ediciones Paco. Y en algunos títulos te tiro, que tiraste vos en realidad, a lo largo de tu libro: todo puede ser novela y novela es todo. A la novela no la desafía el cine o la televisión, sino la web. La historia siempre le da la razón al crítico. Seguimos con otra que es: el crítico siempre engendra, siempre procrea, incluso cuando se equivoca. Mejor aún, más prolífico es cuando se equivoca. Y para cerrar ya, el recurso principal del crítico es la argumentación. Si la nota en la que señalamos el valor de un objeto artístico no se explaya o se queda en el me gustó o no me gustó, difícilmente pueda ser considerada dentro de la crítica. La argumentación le da al crítico su especificidad. Y estas palabras las escribió obviamente Juan Terranova. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Querés decir alguna que no? Sí, ¿tachamos alguna? Sí. Esta vez, como verán, no te hicimos entrar a la comisaría porque ya como que sos amigo de la casa. Muy bien. Ya te conocemos. Siempre cuando te citan uno dice Ay. No, pero me gusta la de la historia, siempre le da la razón al crítico. Es muy fuerte esa. Es fuerte. Es fuerte. Está, porque... No sé si es fuerte, pero está hecha para... Sí, ¿no? ¿no? Para que diga, che, ¿cómo que? ¿No? Pero, ¿sabes qué? Bueno, vamos a hablar un poquito primero de dónde sale todo esto. Esto es una recopilación de textos que vos tenías y que habías publicado en diferentes lugares, incluso en la revista Paco, que es de la que participás, y sacaron unas ediciones que se llaman Ediciones Paco, justamente. Y un poco de Paco no le hace mal a nadie. Así que contanos un poco cómo fue este proyecto de editar libros. Veníamos haciendo libros digitales con la revista, que es revistapaco.com, ¿no? Que ya cumplió 5 años. 5 años, sí, mirá. 5 años. Bien. Sí, como 1000 artículos publicados. Es una locura. Sí, la verdad que nos sorprende, pero como tiene un fluir, tiene un swing así, va solo, entonces está bien. Y habíamos estado haciendo unos libros digitales que también tenían un poco de lo que había en la revista, otras cosas. Sacamos varios libros digitales y bueno, al final decidimos sacar un libro en papel o empezar una colección, ¿no? Con libros en papel. Una tapa impresionante. Sí, de Sebastián Chilemi. El perrito me parece una cosa brillante. Sí, me gusta mucho. ¿No? Porque aparte te lo imaginas al crítico con esta cara. Con los anteojos nada más. Faltaría. A los Sartre. Sebastián Chilemi es un artista plástico contemporáneo que a mí me gusta mucho. Sí. Son dos, la de la tapa y la contratapa son dos. Tiene una serie de perritos, de perros y perritos. Lo pueden buscar en Facebook, tiene mucho material, es muy bueno. Mirá vos, qué bien. Así que y arrancaron con uno sobre crítica literaria, que es a lo que... Alguna vez dijiste que era el género que más te gustaba, que lo que más te gustaba era hacer crítica. Sí, me gusta mucho el ensayo, digamos. Últimamente me estoy dando cuenta que no puedo abandonar otros géneros, que no puedo, me surgen, me empujan. Y el ensayo siempre hay que ir a capturarlo, a buscarlo, ¿no? Sí, ¿no? Es una tarea más de cazador. Sí, exacto. Sí, de cazador, ¿no? Sí. Novelista es un recolector, que va pegando cosas, ¿no? Sí, que va juntando cosas de diferentes lados. Exacto. Escuchás, Exacto. El crítico... Y tiene algo de la aventura del tipo que sale a cazar un animal feroz, porque del otro lado te la pueden devolver, digamos. Pero del otro lado, ahora después lo vamos a hablar más en detalle cuando empecemos a hablar más de tu libro, pero digo, del otro lado también están esperando la crítica. Sí, yo creo que ahí hay como hay una cosa muy puntual que se puede decir muy rápido y muy firme, digamos. A nadie le gusta que le hagan una crítica adversa, que se llaman una crítica en contra, digamos. Negativa. Todo el mundo está aplicando, digan que es un genio, digamos. Claro. Por lo menos los escritores, ¿no? Yo creo que todo el mundo ya a esta altura. Entonces, claro, ahí el crítico es donde tiene
esta cuestión de que enfrenta algo, ¿no? Que se la puede devolver o que sabés que le estás tirando algo que te lo puede... sí, yo creo que la crítica tiene que tener el espesor de poder decir algo de aquello que no funciona, de aquello que no gusta, de aquello que no... Algo que movilice, además, claro, ¿no? exactamente. Porque... es una dialéctica. Sí. Si es un elogio... Y digo, en este libro está muy tematizado el tema, ¿no? Pero es algo que me gusta, y me parece que incluso cuando uno escribe una crítica en contra, o porque no le gustó un libro y quiere decir algo sobre ese gusto, ¿no? Entonces empieza a buscar los argumentos para decirlo, o sobre un disco, un cuadro, lo que fuere, ¿no? Yo creo que también hay una generosidad ahí, porque se genera una dialéctica con el autor de esa obra, de la obra que es crítica. O con la obra misma, ¿no? Con la obra misma, con el autor. Sí, pero con el autor también se genera un diálogo que lo pone en un lugar. Entonces, la crítica tiene, de una manera muy moderna, mucho de amor en la agresividad o en el descrédito, ¿no? Uh-huh. Es el darle lugar, ¿no? Yo creo que sí. Es algo como bueno, hoy arrancamos muy puntualmente con Oscar Wilde, que decía mejor que hable mal de vos, antes que no hablen, ¿no? Y que lo que pasa es que en la época de narcisismo por ahí es difícil, ¿no? A mí me han hecho críticas, malas críticas diciendo te equivocaste, no sabés, no podés, no te salió y te jode. Digamos. Claro. Bueno, acá hay el derecho a la miseria se llama, y hablas de una situación que tenés con un autor que no te gustó la novela, que él pide de alguna manera, ahí hablas de lo que se da con el autor que quiere que se olvide una novela de él mala. Pero ahí está el crítico para recordarla, ¿no? Justamente. Para no permitir que eso desaparezca. Casi le pide un resarcimiento. Yo creo que con respecto a eso, el novelista, por poner un novelista o el músico, lo que fue, el cineasta, sea, ¿no? el artista el artista, vamos a decir, lo peor que puede hacer es estar preocupado, ¿no? por la crítica, porque donde entra en la dialéctica el crítico le gana siempre. Por eso digo que el tiempo le da razón, ¿no? Porque el crítico tiene la potestad. Entonces el artista que se siente como dolido o no comprendido tiene dos caminos de espinas, podríamos decir. Dos caminos de espinas. Exacto. El de alzar la voz o el de callar. Claro. Pero bueno, hay un tercer. Los dos son tremendos. Hay un tercer camino que es, diría Valéry, escribir otro libro. Un libro se corrige con otro libro, ¿no? Bien, esa es buena. Esa es la más noble, en realidad. Esa sería la situación, digamos, que se parece un poco a callar, ¿no? A callar, claro, pero adelante. Mostrar otro, claro. Después de todo, me parece que, por lo menos en lo que atañe a la crítica de libros, donde los dos, tanto el artista como el crítico, están usando la misma herramienta, que es la lengua, es muy beneficioso, digamos, ¿no? En algún momento esto también es productivo. Y habíamos arrancado con el indio y ahora hay alguien del otro lado que le contesta al indio Solari, y es el señor Juanse, y vamos a hablar de dialécticas, de que van y vienen. Acá tenés los argumentos de Juanse. Podés hacer cualquier cosa con un lector, menos aburrirlo. En el sonido y la furia aplicamos lo mismo para nuestros oyentes. Y seguimos acá después de las 23 horas estamos, arrancamos la última hora, la segunda hora. Sí, ¿no? Que evidentemente es la última. Coincide generalmente. Del sonido de la furia, le pasamos nuestro WhatsApp para que pueda comunicarse, el WhatsApp de la tribu, por supuesto, es 11-6710-3758 y... ¿Sabes que no alcancé a decir casi ni buenas noches? Yo. No, porque te metí dentro del estudio. Sí, arrancamos con todo. Y estamos acá con Juan Terranova presentando su libro El crítico como personaje.
de una nueva edición de una nueva editorial que se está abriendo, que ya se abrió con este libro en realidad, que es Ediciones Paco, y también editado por Diente de León, ¿verdad, Juan? Sí, es así como entre todos. Así. Te decimos, claro, es un poco cooperativo. Sí. No llega a ser cooperativo porque nunca hay un mango. No hay nada para distribuir. Claro, pero... Y bueno, un poco la revista tiene eso, ¿no? Paco es una revista donde los lectores se transforman en autores, en escritores, y bien. Entonces está bueno hacer eso, que un poco lo genera... Medio comunidad, digamos. Sí, exacto. Yo creo que hace poco estuve en Neuquén dando una charla, y los poetas neuquinos que habían ido a escucharla, uno me presentó, muy buena onda, Watkins, un gran poeta, muy muy bueno que escribe, y ellos todo el tiempo miran Buenos Aires, miran la Patagonia, y se hacen la pregunta de, bueno, ¿cómo trascender? ¿Cómo la poesía, que es una cosa que en general siempre queda entre los poetas, pero más allá de los poetas, ¿no? ¿Cómo había que ir a Buenos Aires? No había que ir a Buenos Aires. Claro, ¿qué hacemos con eso? Había que entablar un diálogo con el Estado, no había que entablar un diálogo con el Estado. Autogestión, no autogestión, bueno. Y cuando me preguntaron, yo dije, miren, yo creo que es fundamental para los lectores y los escritores que haya una comunidad, digamos. O sea, traten de generar, sí, o mientras tanto, ¿no? Sí. Que haya una comunidad donde la literatura necesita de la comunidad de lectores. Me parece que eso es fundamental. Las redes hoy nos permiten trabajar, casi esculpir las comunidades, ¿no? En ese sentido, elegir con quién dialogar, a quién dar la entrada, claro, invitar. Entonces Paco tiene un poco eso de arma una comunidad, de hecho tiene suscripción, no se puede suscribir, y tiene algunas ventajas, o sea, hay todo como un reconocimiento más formal, pero en realidad me parece que el fuerte es justamente, ¿no?, la comunidad que lo rodea. Bien, y en eso arma y después de eso empezás a ver para dónde qué puedes hacer, digamos, claro, o sea, claro. Pero la comunidad se instauró, empecé a ver que existía esa comunidad, empezamos a ver bien se necesitan dos cosas para escribir. Una es tener algo para decir y la otra es decirlo, digamos. Ya no hay mucha vuelta, ¿no? Entonces eso mismo generó gente interesada, muchas veces en leer, sí, muchas veces también en leer y escribir. Y en esto de leer y escribir, mira, y enganchando ahora para la idea de lo que es un crítico como personaje literario, porque como personaje no, como elemento de la literatura. Y ahora te voy a explicar por qué lo considero de esta manera. Pensaba en que no tenemos literatura, nosotros siempre hablamos acá de libros, de los autores, ¿no? Lectores, libros, autores, lectores. Nos faltaba el crítico. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un teórico español actual que yo lo leo y que me gusta y a la vez no me gusta, digamos, tiene cosas que me parecen brillantes y muy claras, y otras que son una basofia absoluta en ese extremo. ¿Y no vas a decir quién es? Sí, Jesús Maestro se llama. Jesús G. Maestro, que hace una teoría de la literatura según el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, un hombre que se murió hace muy poco, un filósofo medio controversial allá en España. ¿Sí? Y él califica la literatura de la siguiente manera. Dice, la literatura es una construcción humana y racional que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico, que utiliza signos del sistema lingüístico a los que les confiere un valor estético y otorga un estatuto de ficción, y que se desarrolla a través de un proceso cuantitativo de dimensiones históricas, geográficas y políticas, cuyas figuras fundamentales son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Bien, mucha información por ahí, pero no me pareció que es bastante clara y muy bien ajustada la definición. Y en esos elementos me quería centrar, porque tenemos obviamente el autor, tenemos al lector, la obra y el intérprete o transductor, que le llama él. Esto es un lector que lee para otros, que lee para sí para después leer hacia otros, ¿no? Que este es un poco el crítico, ¿no? Sí, el crítico, claro. o el teórico, que lee para sí primero para después poder leerse a otros. Fíjate, Alexis, que esa definición,
que sería muy difícil no compartir, un poco arrevesada en algunas cosas. Sí, sí, no es medio... Pero al final uno entiende lo que está diciendo cuando hace esa taxonomización de los elementos del circuito de la lectura. Los convertiría a vos y a Matías en críticos. Bueno, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, yo creo que sí. Sí, no lo habían pensado así. Te había tomado a vos como el crítico, pero no sé nosotros que... Lo que pasa es que sí, hoy, claro. Y sí, porque ustedes están leyendo, interpretando, modificando las obras con sus lecturas, recomendando, y lo hacen sobre la actualidad, o sea, lo hacen sobre los libros que salen. Yo creo que hay mucha gente que trabaja de crítico, o tiene una mirada crítica, y es útil, ¿no? A veces ya surge de manera espontánea, ¿no? Siempre hay alguien en las oficinas que dice, che, recomendame un disco. Ahí está. ¿no? Claro. Vos que estás escuchando música todo el tiempo, Claro. recomendame algo para escuchar. Que es una situación muy lejos de la definición de este gallego, que es una cosa, ¿no? Como muy... Sí, muy un armazón para decir una cosa. Y ese tipo se empieza a... y bueno, esa es la función, me parece, del crítico, ¿no? Decir, sí, escucha esto, fíjate esto... Y es el que interpreta, ¿no? Interpreta un gusto, digamos, es una valorización. Esa mediación siempre es bienvenida, porque cuando uno enfrenta la obra de arte, cuando ofrece la obra, siempre está un poco solo. Y siempre conviene, ¿no? Tener a alguien para... Che, ¿qué estás viendo vos en este cuadro? Pasa mucho, ¿no? Sí. A mí me pasa más en el arte plástico, me pasa muchísimo. Es muy difícil para mí entender ciertas cosas, y más del arte moderno. Pero insisto con esto, el que está escuchando este programa, el que está leyendo por ahí alguna cosa que pones en Facebook, que ponen ustedes, que pone otra persona. Che, y decime, ¿qué te parece lo que está escrito? Entonces, esa es la idea de la opinión, del comentario, totalmente... alejada de cualquier pretensión de autoridad extraña, solamente por el hecho de ese diálogo, de ese comentario, es el principio de la crítica, ¿no? Mira, claro, sí, empezar con él, ¿no? ¿Qué me pasa con esto? Claro. ¿Y por qué esto me parece bueno a mí? Claro, entonces el tipo dice, bueno, decimos un disco para escuchar en YouTube, una situación súper tranqui, ¿no? Entonces, bueno, escuchate esta sonata para piano de Mozart. Entonces el tipo que dice, bárbaro, mirá lo que me está recomendando, buenísimo. Pero vos, ¿qué escuchás ahí? Entonces ya el otro tiene que empezar a argumentar. No le puede decir, claro. no, Mozart de Eugenio, escuchá y callate, digamos. No, porque dice, bueno, mirá. Porque es bueno. Exacto, esta obra es muy importante porque es parte del clasicismo. Mozart fue un tipo muy importante que le dio al clasicismo los primeros aires románticos. Es una sonata simple de escuchar, bueno, la música para piano de Mozart no es una complejidad muy grande. Fíjate que es muy fresca, fíjate que tiene tonalidades alegres y después tonalidades menores, más tristes. Y ahí te empezás a convertir en crítico. Exactamente, ¿no? Entonces esa opinión es una opinión crítica. Claro. Cuando tiene, digamos que una opinión, cuando tiene una argumentación atrás, se empieza a convertir en una crítica. O sea, directamente. Sí, por supuesto. Y después está el tipo que es reacio a eso. Dice, no, yo te pido el disco. Vos cumplí con darme el disco. Yo voy a sacar mis propias opiniones. El ortiva de la recomendación. Y entonces voy a sacar mis propias opiniones. Sí, cómo no. ¿Y qué opinión sacaste? Y me parece que Mozart es un tipo del clasicismo, que te empieza a repetir. Empieza a descubrir él mismo lo que ya el otro. El otro le venía dando, claramente. Sí, también está quien te dice que la crítica es un género literario más. No sé si coincidís ahí. Sí, por supuesto, sí. Claro, por supuesto. Eso es una cosa que está resuelta. Lo que pasa es que el crítico suele ser antipático, entonces tiene que hacer... explicándose. Sí, exactamente, ¿no? Yo lo pongo en el libro, ¿no? La gran tarea del crítico es volver a explicarse cada vez que empieza. Pero sí, claro, por supuesto. De hecho, esto es una cosa que lo hemos hablado mucho en Paco y con otros escritores que hacen también crítica, como Gonzalo Garcés. Que Fowell se había enojado con Gonzalo Garcés, no sé si sabía la historia. Cuando Fowell había publicado Vivir afuera,
Garcés había hecho una crítica diciendo que todos los personajes de él hablaban igual, y Fogwill, me acuerdo de verlo en un canal de televisión muchos años después, todavía dolido por la crítica, diciendo, a mí lo que me molesta es que me haya leído mal. Yo creo que la noticia ahí sería encontrar a alguien que no se haya peleado con Fogwill. Claro. Sí, bueno. Que eso habla de Fogwill, ¿no? Claro, por supuesto. Claramente. Pero Gonzalo me decía, a mí me gusta mucho leer, no sé, los comentarios de los libros, y a veces encuentro ahí más sustancia, como una pieza literaria de más potencia, que muchas veces piezas de ficción que se entienden en sí mismas son acabadas, ¿no? Y, claro. Y ya están como... Y sí, a mí me parece que eso sí. De hecho, me parece que la gran literatura de Internet tiene que ver con gestos de intercambio, dialécticos, de señalamiento. Los grandes géneros de Internet tienen que ver con eso. Los géneros más importantes de Internet tienen que ver con el diálogo. Así que la crítica parece muy rápida. Como bien ahí. Claro, ¿Sabes sí. qué? Siempre cuando hablan del crítico y de esto de explicar el arte o quién interpreta el arte, siempre recuerdo en un libro de muy joven que he leído yo, que era Abel Sánchez, de Unamuno. Ah. No del amigo Unamuno, sino de Unamuno Miguel. Que Abel Sánchez hablaba, obviamente hace un paralelo entre Caín y Abel, ¿no? Porque Joaquín no me acuerdo cuánto y Abel, que son amigos, y uno es pintor y el otro es una especie de crítico, de profesor de arte, ¿no? Y claro, y Joaquín, que es el que le hace una presentación sobre una obra, una muestra que está haciendo Abel Sánchez, ¿no? Y el discurso que da él tiene tanto éxito que hace que tenga éxito la obra de él. Y el mismo Abel le dice, mi obra no valía tanto hasta que vos no hablaste de ella. Bueno, ahí ¿no? estuvo está genial la anécdota. Fuerte. Sí, aparte eso sería como el éxito del crítico reconocido. En general, el autor, cuando eso pasa, el artista se llena de envidia, ¿no? Digamos, bueno, es que eso más o menos empieza a pasar entre ellos. Bueno, yo no leí la novela. No, leíla, que es muy linda desde ese lado. lado. Recomendación. Claro. Sí, empieza a surgir como porque, digamos, Joaquín hace una pontificación de la obra de Abel y a la vez él se florea en eso porque no podía creer lo que el otro hacía. Y el otro, sin entender nada, no queda como perdido ante la fuerza de la justificación. Y continuamos aquí con Juan Terranova y estábamos hablando ahí un poco afuera del aire. Vos nos habías dicho en el bloque anterior, ustedes están haciendo crítica. Yo no me llamaría crítico, pero te doy la razón, sí. De hecho, lo decía Virginia Woolf, hace poco habíamos subido una nota que decía, en definitiva, la mayor crítica es, terminaste de leer una novela, te gustó, no te gustó, te generó algo, no te generó, la alargaste antes, o sea, ya ahí hay una crítica. Pero te quería preguntar también por este auge que sucede ahora en que, quizás por abaratamiento de costos en la televisión, vemos críticos, o sea, jurados en todos los programas. Hay un montón de canales de YouTube con pibes de 20 años que no tienen por ahí la capacidad de argumentar que tenés vos, que te formaste en la facultad y demás, o sea, pibes de 18 años por ahí que están en el secundario. Digo, hay una crítica ahí dando vueltas todo el tiempo. Y sí, es una de las formas de la comunicación, ¿no? No, pero yo le decía a Alexis que el crítico, bueno, Alexis me citaba un crítico bruto. Pero claro. No decía para que se rían. Titulero, de tirar títulos, sí. Un crítico bruto, y bueno, entonces cuando un crítico se juega mucho en cada línea, en cada afirmación que hace, a diferencia de otros escritores, ¿no? Porque su capital justamente es poder convencer al tipo de que está diciendo algo. Cuando te pierde, cuando es una crítica que está bien también, ¿no? Te tiene que llevar. Un tipo que es bruto te tiene que llevar hasta el final de su artículo, de su argumento, de su presentación, de su argumento, exacto. ¿Y qué te iba a decir? Mira, justamente con eso, hay algo de la exposición del crítico que es mucho más personal que la del autor mismo. Digamos, el autor se escuda atrás de, no, soy autor, esta es mi obra habla por mí, o habla por sí misma, en realidad, ¿no? Pero cuando la critican, sí, sale de autor, eso es otro tema. Pero... ¿Estás hablando de la ira? No, todavía no. Pero el crítico dice algo y es personal.
Claro. ¿no? Como decís vos, sí, se juega su credibilidad, se juega su forma de pensar. Yo creo que yo fui joven en los 90 y en los 90 fue una época bastante romántica y estaba la idea de dónde está el oropel, lo berreta, el cartón pintado, y dónde está la voz real, ¿no? Digamos, lo que realmente está pasando, ¿no? ¿Qué es el escenario, la escenografía y qué es el paisaje, ¿no? Claro. Y entonces el crítico es un tipo que siempre es como medio lortiva, es el careta, es el tipo que, ¿por qué me va a decir a mí el crítico lo que yo tengo que ver en la obra? Que es una mala interpretación de lo que es el crítico. Claro, sí. Y de ahí me parece que se funda como esa idea de el crítico cómplice, el crítico que no interactúa, que no te dice la posta, ¿no? Y se va transformando el personaje del crítico, de ahí el título de mi libro, en una especie de poeta maldito. Y los poetas malditos son estos tipos rotosos que están en los bares tomando, ¿viste? Y bueno, cállese, señor. Claro. Y el verdadero maldito, el verdadero tipo que no puede hablar, porque cuando habla es pero otra vez vas con lo sí, mismo. de vuelta, sos una mano, ¿cómo vas a escribir tanto? El verdadero poeta maldito en la actualidad parecía ser el que encarna esa voz de la crítica, ¿no? Entonces ahí se genera algo muy interesante, ¿no? De que parecería ser que en ese juego de desdoblamiento que tiene la novela o la poesía, bueno, no, lo dijo un personaje, lo dijo la voz del poema, ¿no? Claro. Yo no pienso así. Claro. Este tipo lo dice, yo no me puedo hacer cargo de eso, ¿no? El crítico iría a presentar sus argumentos, sus papeles, digamos, en la primera fila del combate, ¿no? Claro. Y hasta ahora estuvimos hablando con el Juan Terranova crítico, pero la otra faceta de Juan Terranova es el novelista. ¿Cómo se llamaba ese novelista con los críticos? ¿Alguna vez te tocó lidiar con alguien que vos hayas dicho, me leyó mal este tipo? Como se quejaba Paul en algún momento. Claro. Hay un crítico, un académico muy importante de Rosario, se llama Alberto Giordano, que se había enojado conmigo, no me acuerdo por qué novela, se me había enojado, fíjense los pliegues, ¿no? Por una crítica positiva que yo había recibido, me habían hecho una crítica positiva y se había enojado con esa crítica y se había enojado con mi libro, ¿no? Caramba. Y en Facebook, ¿no? Escribía en Facebook. Claro, sí. Donde se lidian estas cosas. Y nada, para mí, leyó todo mal, dije, ¿no? Y yo dije, no. Parece que leyó todo bien. Al contrario, parece que leyó bien. ¿Qué novela era? ¿Te La piel. La piel, mira. Que justamente en La piel decís algo muy interesante, que no sé si tiene que ver con tu faceta de crítico o con qué, o con el personaje, si vamos a dejárselo al personaje, que le dicen al personaje, al principal, vos sos como un chico, todo lo que te gusta lo rompes para ver qué tiene adentro. Sí, claro. Y es casi una tarea del crítico. Sí, por supuesto. Es una tarea del crítico esa. Sí. ¿No? El buen crítico después vuelve a armarlo, claro, pero arma otra cosa. Claro. ¿No? Lo que desarmó no es lo mismo. Claro, siempre un tornillo le falta. Después me acuerdo una vuelta que Quintín, que para mí es uno de los grandes poetas malditos de la actualidad, yo lo leo mucho, Quintín me interesa mucho, es un crítico de cine, dividido en crítico de todo ahora. Había hecho una reseña de un relato mío en una antología, había dicho, bueno, prácticamente yo era una especie de fascista de la Buenos Aires del principio del siglo XXI, ¿no? Y yo me quedé preocupado porque era una de las primeras cosas que publicaba, que tenían como, no era lo primero, pero tenía como una importancia, aparte que me leyera él, ¿no? No tenía nada que ver con lo que yo había escrito. Y yo me quedé, puta madre, qué bárbaro. Y hablé por teléfono con un amigo, un muy buen lector, y me dice, che, boludo, qué buena la crítica que te hizo mi libro. Con esto te hacías famoso seguro. Volvemos a Wilde. Lo importante no es que hablen mal de uno, sino que hablen de uno. Claro. Hay algo de eso, ¿no? Así que te agradecemos de ya, Juan.
te dejamos liberado. Sabemos que te tenés que ir. ¿Dónde podemos conseguir entonces para toda la gente El Crítico como personaje de Ediciones Paco? Y ahí escribiendo a revistapaco@gmail.com, que es Bien, se solicita la página directamente. Sí, o por Facebook aparece, sí. Unos precios irrisorios también. Sí, está barato. Sí, se puede aprovechar. Esa es la... El próximo libro vamos a sacar algo de Nicolás Mavrakis, seguro. Bien. Sí. También en la misma línea. Queremos que el sello tenga le dé ese lugar al ensayo, ¿no? Bien, nos encanta. Bueno, te agradecemos mucho, Juan, por todo. Ahora, después, fuera del aire, haremos nuestras fotos correspondientes. Bueno, nos firmarás los libros. Con mucho gusto. Y te liberamos por hoy. Decían en los 80s que si no eras músico, la forma más eficaz para que te dieran bola a aquella persona que estás interesado era decir que eras crítico de rock. Lo que suena es Babasónicos con su canción Camarín.